cuando el obedecer duele. Una de las cosas que más ama Dios es la obediencia. Y una de las cosas que más le cuesta al hombre es obedecer. Y mucho más cuando está de por medio nuestros intereses. Aquello que nos interesa a nosotros. Nos cuesta aún mucho más el obedecer. Nos duele, nos aflige. Sin embargo, tenemos que considerar algunos puntos para que la obediencia en nuestra vida sea un estilo de vida. Tenemos que considerar algunas cosas muy esenciales, como por ejemplo, tenemos que considerar que si usted cree en Dios, tiene que creer en la omnisciencia de Dios. O sea que el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Si Él todo lo sabe y todo lo conoce, entonces Él sabe de cada tiempo, cada etapa, el momento que usted está atravesando, las cosas que vendrán, las cosas que están adelante. Él conoce todo. Aún dice, Él escudriña el corazón, los pensamientos, todas las cosas que para nosotros nos es oculta y en algún momento de prueba no logramos entender. Dios lo sabe y tenemos que creer en la omnisciencia de Dios, que si nos hemos puesto en las manos de Él, entonces vamos a estar seguros que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es sabio. En Él está la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Otra cosa a considerar es que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. A Él no se le va a pasar ni una. A Él, en muchas ocasiones, se ha oído decir, pero ¿dónde estuvo Dios cuando sucedía esto o aquello? Oiga, Dios es omnipresente. A Dios no se le pasa ni una. Muchas veces han sucedido cosas en nuestra vida cuando nosotros hemos estado alejados de Él. Y el negar a Dios en nuestras vidas, el vivir a espaldas de Dios, le negamos a Él que Él pueda intervenir, que Él pueda hacer algo. Pero no significa que Dios no estuvo ahí. Dios lo ve todo. Dios no solamente lo sabe todo, sino lo ve todo. Otra cosa a considerar es la omnipotencia de Dios. Él todo lo puede. Entonces, no dude que si el tiempo que está pasando o lo que está atravesando en su vida sea difícil, Dios no lo pueda revertir. Sin duda alguna, Dios va a poder hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Si consideramos y creemos que Dios es más sabio que nosotros, que sus planes son mejores y más altos que los nuestros, el camino de la obediencia se nos hará más fácil. Si nos depositamos en sus manos, considerando estas cosas, se nos hará mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Él siempre va a estar presente, va a estar conmigo. Voy a caminar confiado. Y si se presenta cualquier problema, si estoy con Él, creo en Él, Él lo resolverá. Él podrá resolver cualquier asunto, porque es el Todopoderoso. Recordemos, la obediencia a Dios siempre es absoluta, no es refutable. Nuestra obediencia a Dios tiene que ser siempre absoluta.
a los hombres es relativa, según ésta esté sujeta a Dios, a los mandatos de Dios. Y algunos dirán, pero la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades. Sí, sometimiento. Claro que sí, hay que someterse. La sumisión es en amor. El respeto siempre debe de haber. Pero el obedecer absolutamente solamente es hacia Dios. Y en la Biblia lo vemos. Hay muchos casos donde la obediencia hacia los hombres fue relativa, pero a Dios absoluta, porque el mandato de los hombres se oponía al mandato de Dios. Entonces, nosotros tenemos una autoridad suprema, y nuestra autoridad suprema es Dios, el que nunca se equivoca. Los hombres siempre nos equivocamos, siempre. Por eso, hacia nosotros es relativa, hacia Dios es absoluta. Considerando esto, usted y yo nos debemos a Él siempre en obediencia, siempre. Por eso que en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos, sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, los cuales sacrifican. Entonces, siempre la obediencia va a ser mejor que cualquier otra cosa que nosotros querramos dar o hacer por Dios. Siempre. No siempre la obediencia en primera instancia trae felicidad, pero si la ejercemos, traerá frutos buenos de bendición sobre nuestras vidas y sobre la vida de los nuestros también. Ellos van a poder disfrutar de nuestra obediencia. Lo vemos en la Biblia en muchos casos. Los frutos nunca son instantáneos. Por eso que el obedecer a veces nos cuesta. Los frutos siempre llevan un proceso, toman un tiempo para poder verlos y disfrutarlos. Pero va a traer siempre bendición si nosotros somos obedientes. En primera instancia, no nos alegrará en algunos casos, pero después veremos el fruto de nuestra obediencia. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos que encontramos que le costó, porque como ser humano no creo que le haya sido fácil a Abraham el poder obedecer a Dios. Internamente tal vez le haya costado, le haya dolido el poder sacrificar a su hijo, porque Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio, ve y sacrifícalo para mí. Y como padre, a Abraham le debe de haber costado, porque en Isaac estaba la promesa de que Dios lo iba a hacer a Abraham padre de muchas naciones, de mucha gente. Y al analizar la vida de Abraham y la vida de su esposa, por quien le había sido dado el hijo, pues él no veía más posibilidades de poder engendrar su mujer después de Isaac. Y cuán doloroso es cuando Dios te prometió algo a través de su hijo y decirle ahora, dámelo, entrégamelo. Y internamente yo puedo ver a Abraham en un conflicto, pero
y a veces incomprensible, no entendible. ¿Cómo? ¿De qué manera Dios me está pidiendo ahora al hijo, el cual me ha prometido por mi esposa, porque tenía otro hijo de la esclava? Pero por él no le iba a dar Dios la promesa. Dios no iba a cumplir su promesa de hacerlo padre de muchas gentes. La promesa estaba dada a través del hijo de su esposa Sara. Isaac era de la promesa. Entonces estaba sufriendo internamente porque era un ser humano. Pero él decidió obedecer a pesar del dolor internamente que pudiera sentir como ser humano, como hombre, como tú y como yo. Muchas veces la obediencia va a causar esto en nuestras vidas. Pero él obedeció, y dice la Biblia que los días de Abraham sobre la tierra fueron muchos y Dios lo bendijo en todo a causa de la obediencia de Abraham. Por eso digo, no siempre la obediencia en primera instancia va a traer felicidad a nuestras vidas, pero si la ejercemos, si ejercemos la obediencia, va a traer frutos buenos de bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Ellos disfrutarán lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Puedo ver en algún momento también a Jonás. Jonás fue un hombre que en primera instancia se rehusó obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo, alístate y ve a predicar a Nínive. Y Jonás entró en un conflicto. ¿Por qué? Porque no tenía empatía. A él no le parecía bien que Dios salvara a Nínive. Había un conflicto emocional en Jonás, como lo puede haber en ti y en mí, tal vez. De repente, cuando Dios, por ejemplo, nos manda a perdonar a alguien que nos ha dañado, cuando Dios nos manda a amar y hacerle el bien a una persona que solamente ha deseado el mal para nuestras vidas. Es un conflicto emocional el cual tenemos cuando tenemos que obedecer de repente a alguien de nuestro trabajo, una persona, nuestro jefe, pero este jefe siempre está sobre nosotros tratando de poder hacernos quedar mal. Son conflictos emocionales que a veces tenemos que lidiar y de la cual muchas veces tenemos que obedecer. Y Jonás tenía este problema. No quiso ir a Nínive y escapó de la presencia de Dios. Se fue y se embarcó hacia otra ciudad, alejándose de la voluntad de Dios por causa de las diferencias emocionales que tenía. Y acá podemos ver de que para Dios muchas veces la obediencia tiene que estar separada de nuestras emociones. No importa cuán doloroso pueda ser muchas veces, o lo que tú puedas estar sintiendo en ese instante, en ese momento. Para Dios la obediencia es más importante que tus emociones. Pero Jonás tuvo que atravesar un tiempo muy difícil en su vida y tuvo que obedecer al ser tragado por el pez de su rebeldía, porque se rebeló contra Dios y no quiso obedecerlo. Y al ser tragado por este pez de su rebeldía, fue arrojado, y ahí en el fondo
en el fondo del vientre, tuvo que clamar en medio de la desesperación, en medio de la circunstancia adversa, en medio de la desgracia, en medio de toda esa dificultad que había provocado su rebeldía, tuvo que clamar a Dios y rendirse a Dios y decirle a Dios que se sujetaría a Dios y obedecería su palabra, obedecería el mandato por encima de sus sentimientos, de lo que él sentía por el pueblo de Nínive, al cual no veía con buenos ojos. Como usted y yo podemos estar así, no tener buenos ojos para algunas personas, pero Dios nos manda a amarlas, Dios nos manda a perdonarlas para ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Jonás es expulsado del pez y dejado en Nínive. Y cuando él comienza a predicar en Nínive, puede ver el fruto de su predicación, aunque él seguía renegando de la voluntad de Dios. Y usted y yo podemos decir muchas veces, porque aquí podemos ver la otra parte, de que como Jonás, al ver un pueblo tan arrepentido y vuelto a Dios, porque dice que cuando Jonás comenzó a pregonar, el pueblo, hasta las autoridades convocaron ayuno y arrepentimiento para todos. Y dice que el pueblo se arrepintió, las autoridades también, y Dios le perdonó. No destruyó a Nínive. Y cuando vio el resultado, Jonás comenzó a renegar. Porque pensamos a veces nosotros, miramos con nuestros ojos, pero no con los ojos de Dios. Y pensamos que lo que está sucediendo, lo que está pasando, es injusto. Para nosotros es injusto, pero para Dios es justo. Porque los ojos de Dios van mucho más allá de las circunstancias de las cuales usted y yo podamos verlo. Los pensamientos de Dios son mucho más altos. Los caminos del Señor son muchos más altos que los nuestros. Y es algo que debemos de considerar siempre. Separemos nuestras emociones y seamos obedientes siempre a Dios. La obediencia a Dios es absoluta, aunque a nosotros no nos parezca. A Jonás no le pareció justo. Pero ¿quién es más justo que Dios? ¿Qué persona puede ser más justa que Dios? El creador del universo, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo puede, el que todo lo ve. Es imposible que Él se equivoque. Es imposible. Pongamos nuestra confianza en Él. Depositemos nuestro corazón en Él, porque en Él estaremos seguros. Siempre estaremos seguros. Veo en la Biblia en algún momento cuán difícil y doloroso le debe haber sido a Juan y a Pedro obedecer a Dios por todo lo que estaba viviendo el pueblo cristiano en ese entonces, porque estaban sufriendo persecución, estaban siendo muertos muchos eran encarcelados, castigados. La gente era despreciada. Sin embargo, para ellos les debe haber sido difícil también obedecer, porque las autoridades, y acá va, las autoridades del pueblo judío, de este pueblo, les prohibían, estaba prohibiendo predicar a los discípulos en el nombre de Jesucristo.
Les estaba prohibiendo enseñar acerca de Jesús. Pero ese había sido el mandato del Señor. Antes de ascender, les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, predicándolos, enseñándoles todas las cosas que guarden, todas las cosas que yo les he enseñado, enséñenles, que las guarden. Y he aquí, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Ese fue el mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero acá las autoridades les estaban diciendo: no prediquen ni enseñen en el nombre de Jesucristo. No hagan eso. Y dice que los castigaban, los encarcelaban, y a algunos ya habían dado muerte. A algunos. Cuán difícil les debe haber sido a estos discípulos. Y de acá estos hombres agarraron y les dijeron a las autoridades: juzgad si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Y no hicieron caso. No obedecieron a las autoridades. Se sujetaron a la autoridad suprema de Dios. Siguieron predicando y enseñando el evangelio. Por eso que hasta el día de hoy usted y yo podemos gozar de este evangelio. Podemos encontrar en ella la verdad de Jesucristo. Podemos encontrar bendición y libertad, porque hubieron hombres que expusieron sus vidas, que la obediencia, aunque trajo dolor, sacrificio, muerte, en algunos casos persecución, fueron obedientes, pero fueron obedientes por un bien, por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de esta humanidad, para que encontrara la verdad y la verdad trajera libertad. Cuesta a veces obedecer, cuesta, no es fácil, trae muchas veces dolor, pero va a traer fruto bueno de bendición sobre nuestras vidas si somos obedientes a Dios antes que a cualquier otro mandato. Qué hermoso ejemplo para que usted y yo podamos tomarlo y considerarlo siempre, porque veo también en algunos momentos a los familiares, porque no solamente es difícil poder obedecer a la persona, sino también las personas que están con nosotros, nuestras familias. Y en alguna oportunidad los discípulos le dijeron al Señor Jesús, le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Porque Jesús pasaba y le decía: ven y sígueme. Y dejando las redes, dice que lo seguían a él. Los discípulos dejaron casa, dejaron familia. Cuán doloroso debe haber sido para la familia. Cuán doloroso dejar a la familia por seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús, al ver el sacrificio y el amor, la obediencia de ellos, les prometió recompensarlo y les dijo que recibirían en este tiempo, en esta vida, 100 veces más iban a ser recompensados, y en la vida venidera, la vida eterna. Siempre la obediencia va a traer fruto. Siempre nuestra obediencia va a ser recompensada. Nuestro sacrificio por obedecer siempre va a ser recompensado, aunque cueste, aunque el camino sea estrecho, aunque el camino sea doloroso. Cuesta perdonar.
En algún momento, con lágrimas, he tenido que decirle: Señor, te voy a obedecer solamente porque te amo, porque tú eres la persona más importante en mi vida. Y aunque no me parezca, y aunque no esté de acuerdo, y aunque me cueste y no lo considere justo, porque te amo y sé que tú eres más sabio que yo, lo voy a hacer. Con lágrimas en los ojos, porque cuesta muchas veces. Pero cuando hay amor a Dios, es posible poder obedecerle. El amor lo puede todo. Lo puede todo. Por eso que Jesús dijo, y es una promesa también: el que me ama, guarda mi palabra, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y nos manifestaremos. Qué hermosa promesa para nuestras vidas, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Nos podemos equivocar, podemos caer, podemos en algún momento fallar, pero si reaccionamos y volvemos nuestros ojos a Él, entonces vamos a poder nuevamente disfrutar de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su bendición. Jonás se equivocó, pero después pudo ver el fruto. Y aunque renegó, pudo ver el fruto. Y así muchos hombres en algún momento se equivocaron. Abraham se equivocó acostándose con la sierva Agar, haciendo caso a la voz de su mujer y desobedeciendo a lo que Dios le había dicho. Pero Dios cumplió su promesa cuando le dijo a Abraham: Abraham, te pido solamente una cosa, camina delante de mí y sé perfecto. Cuando le dijo eso, le estaba diciendo: no vuelvas a cometer la misma burrada que has cometido. No vuelvas a hacer caso a la voz de alguien que no sea mi voz. Y es la voz que debemos de seguir, la voz de Dios, porque nunca se equivocará. Y la voz de Dios no solamente la vamos a escuchar internamente, sino que no va a contradecir a su palabra, a lo que ya está escrito, establecido. Algo que va contra los principios de Dios, que es la palabra de Él, no es lo correcto. Y a eso debemos de negarnos nosotros a obedecer, por encima de nuestros sentimientos. Porque no es lo bonito que tú puedas sentir. Hubo un rey. Ese rey fue Saúl. Dios le dijo: ve y extermina a ese pueblo, no dejes nada. Y el hombre, con su gente, que se amotinaba, se sublevaba, y por quedar bien con la gente y no con Dios, salvó a lo mejor del rebaño y ofreció sacrificio cuando Dios le dijo: mata todo, extermina todo. Pero él guardó lo mejor del rebaño. Y cuando vino el profeta le dijo: he obedecido a la voz de Dios que me fue dada. Y el profeta comenzó a escuchar el bramido y a los animales ahí. Y dijo: ¿qué es eso que escucho? Y ahí le dijo: es que guardamos y preservamos a lo mejor para ofrecérselo a Dios. Pero Dios le había dicho: extermina todo.
Y ahí fue cuando el profeta le dijo: tus días han sido acortados en el reino. Tu reino no será duradero. La desobediencia trae consecuencias a nuestra vida y en muchos casos consecuencias nefastas, duras consecuencias sobre nuestras vidas. Ciertamente que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio, buena intención que usted y yo podamos tener. De buenas intenciones no agradamos a Dios. De obedecer su palabra y sujetarnos a ella, vamos a agradarle y a obedecer vamos a agradarle siempre a Él. La obediencia es mejor que cualquier otra cosa para Dios. Vemos en la Biblia a Jesús. Cuán difícil fue para Jesús el poder obedecer al Padre para sufrir el Calvario, el dejar su deidad, dejar de ser Dios para poder venir a este mundo y hacerse hombre. Porque se hizo hombre como uno de nosotros, dice la palabra. Dejó toda su deidad para sufrir el Calvario por ti y por mí. Si vemos a Jesús, lo vemos en el huerto de Getsemaní, afligía de muerte. Le decía a sus discípulos: oren conmigo, porque estoy afligido hasta la muerte. Y dice que cuando él se postró a orar, sudaba como gotas de sangre. Tal era el grado de aflicción de él, que sudaba sangre. Qué doloroso a veces es obedecer. Por eso que Jesús le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es difícil, hermanos, amigos, es difícil a veces obedecer. Sí, doloroso, sí. Pero cuán gratificante pudo ser para Jesús el obedecer a Dios después de morir y resucitar al tercer día y ver el fruto de su sacrificio, de esa obediencia. Porque el obedecer trajo fruto a su vida. El dolor que sintió en algún momento no fue comparado con todo el gozo que tuvo al poder ver el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Usted y yo, reconciliados con Dios. Todos los creyentes alrededor del mundo, reconciliados con Dios, teniendo comunión con el Padre. ¡Cuán gratificante! Cuando vemos el fruto podemos decir: valió la pena sufrir, valió la pena esforzarse, valió la pena obedecer a Dios, valió la pena pasar por ese Calvario, valió la pena el haber esperado en obediencia a Dios. Es doloroso, sí, pero va a traer fruto si perseveramos, si continuamos. No lo dude. Usted y yo, los que creemos en Jesús, los que hemos recibido la gracia del perdón, de la libertad a través de Jesús, somos el fruto de su sacrificio. Es gratificante. No lo dude, nunca lo dude. En algún momento le puede costar. En algún momento puede llorar. En algún momento va a sufrir.
el obedecer. Pero después va a haber el fruto. Y el fruto va a traer tal satisfacción que ese dolor no va a ser comparado, sino que el fruto va a poder tapar, sellar, esconder todo ese dolor que pudo haber sentido en aquel momento. La obediencia siempre va a ser mejor que cualquier otra opción. La obediencia a Dios siempre va a ser mejor que cualquier otra alternativa que se ponga a tus manos. No lo dude. Jesús fue tentado en todas las cosas. Tuvo hambre, pero tenía que pasar ese tiempo de ayuno. Pero el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque el diablo sabía que él podía convertir esas piedras en pan y comer. Pero el comer de ese pan iba a ser transgredir lo que Dios había establecido para la vida de él. Porque Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Cuando a veces Dios nos dice que hagamos algo y sabiendo nosotros nos rehusamos, pues estamos tentando a Dios. O cuando Dios nos dice no hagas eso, pero lo hacemos, estamos tentando a Dios. O cuando el diablo nos ofrece: mira, puedes tener todo esto, de una manera no digna. Por ejemplo, ganar dinero vendiendo droga, sobornando, haciendo actos ilícitos, no es una manera apropiada. Es una manera fácil. A Jesús le fue dado esa opción. Le dijo: todos estos reinos me pertenecen y pueden ser tuyos si postrado me adorares. Tal vez te puedan tentar a ti también el poder dejar a Dios, dejar el mandato, dejar de obedecer a Dios por los placeres de este mundo, de esta vida. Y Jesús le dijo: al Señor mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Se te puede presentar la opción o la alternativa más grande, mejor, pero nunca será comparado con la alternativa de Dios, la opción de Dios, que es sujetarte a su palabra, obedecer su palabra, agradarle a Él. Siempre será mejor recompensado el obedecer a Dios que el obedecer a los sentimientos, a los deseos de tu corazón, a los deseos de este mundo, de esta vida. Que el día de hoy tú puedas entender esto. El dolor es momentáneo, pero cuando obedeces, el fruto de la obediencia traerá sanidad, libertad, bendición, hasta que sobreabunde en tu vida. Ningún hombre, ninguna persona que no haya obedecido a Dios en su vida y se haya sujetado a Él, ha podido gozar de las bendiciones que Dios ha dispuesto ya de antemano para él. Job se mantuvo obediente en su integridad a Dios, sujeto a Dios. Y dice que el estado postrero de Job fue mejor que el anterior. ¿Cuán doloroso ha sido esa vía? Muy dolorosa para Job. Sin embargo, Dios recompensó su obediencia, su integridad como persona. Obedezcamos a Dios
y siempre, siempre, siempre sea nuestra mejor opción el obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Y tú, amigo, que el día de hoy escuchas este mensaje, tal vez tengas muchas cosas que estés pasando en la vida, pero yo quiero decirte, hay una sola cosa a la cual tú debes de obedecer, y es a la palabra de Dios. Dios el día de hoy te está dando la oportunidad de poder abrir tu corazón y dejarlo entrar en tu vida. Él dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré en ti y cenaré contigo y tú conmigo. Eres tú el que toma la decisión de abrirle tu corazón, tu vida a Dios y permitir que Él venga a vivir en ti. El día de hoy puedes hacerle caso a la voz de Dios o puedes seguir tu vida. La opción tú la tomas. Pero te aseguro que si tú optas por entregar tu vida a Dios, Él realmente comenzará a hacer cosas maravillosas en ti. No habrá cosa mayor y mejor en tu vida que haber recibido a Jesús en tu corazón. Él es el mejor regalo de Dios a la humanidad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si el día de hoy quieres tú decidir por Él, yo te voy a invitar a que hagas esta oración de corazón conmigo y le digas: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que he hecho. Renuncio a mi vida, renuncio a toda la maldad que he hecho, Padre. Yo dejo atrás mi pasado y el día de hoy te abro mi corazón para que entres en mí, me cambies, me hagas una nueva persona. Yo el día de hoy te recibo como el Señor de mi vida porque pagaste con tu sangre. Te recibo como el Salvador de mi alma porque resucitaste de entre los muertos para tener vida eterna. Gracias por escribir tu nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez o se ha reconciliado con el Señor, quiero darle 4 consejos. 1, ore siempre a Dios. Nunca deje de comunicarse con Dios. Él siempre está dispuesto a escucharlo. Aún si peca, no deje de acercarse a Él y hablar con Él. Con un corazón humilde y arrepentido, Él volverá a escucharlo. Dios siempre está dispuesto para sus hijos que vienen con humildad y con arrepentimiento. Nunca dejes de orar. 2, nunca dejes de leer la palabra del Señor. Lee los evangelios. ¿Quieres ser un fiel seguidor de Jesús? ¿Quieres ser como Jesús? Lee los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Lean los evangelios y ahí aprenderán a cómo lidiar con las diversas circunstancias que la vida nos da, como Jesús lo hizo también. 3, no dejes de hablarle a otras personas de la decisión que tú has tomado el día de hoy de tener a Cristo en tu vida. 4, busca personas que te puedan edificar, que te puedan ayudar a crecer en la fe. Busca a esas personas. Estamos aquí nosotros los días jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 6 de la tarde. Pero quiero orar por aquellas personas que están pasando problemas, situaciones, momentos difíciles, enfermedades, dolores en el alma, en el corazón. Quiero orar por usted en esta hora. Si usted me lo permite, ahí donde usted está, levante sus manos, disponga su corazón. Y si usted está y no sabe qué decisión tomar en este momento, que Dios ponga paz en su corazón y la pueda guiar a tomar la decisión que viene de lo alto. Dios traerá paz ahí y el Espíritu Santo le hablará. Oremos. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo todos juntos para orar.
Dios de los cielos, por aquellas personas que están tomando decisiones en sus vidas, decisiones trascendentales. Padre, aunque sea doloroso, Señor, pon paz en sus corazones. Guíalos, Señor, hacia la mejor decisión, la que viene de ti, de tu corazón, Padre. Señor, habla a sus corazones, a sus mentes. Señor, háblales en sueños, visiones. Háblales por medio de tu palabra, Señor. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que están sufriendo, que tienen un dolor en el alma, en el corazón, Señor, por todo lo que han atravesado y por todo lo que le ha pasado y ha sucedido en su vida. Trae sanidad, Señor, porque tu palabra dice que tú viniste para vendar a los quebrantados de corazón, para sanar a los quebrantados de corazón. Sana esos corazones, restaura, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están enfermas, que tienen alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano ahora de amor y de misericordia, Señor. Sánalos, Señor. Reprendo toda enfermedad y echo fuera de esos cuerpos. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro todo dolor de cabeza se va, todo mioma, todo quiste desaparece en esta hora en el nombre de Jesús. Todo problema en los huesos se va en esta hora, desaparece en el nombre de Jesús. Todo virus se va en el nombre de Jesús. Todos esos pulmones, vías respiratorias quedan limpios en esta hora en el nombre de Jesús. Toda secuela que haya dejado este virus, Padre, del COVID en algunas personas que están padeciendo se va ahora en el nombre de Jesús. Que haya atacado su sistema nervioso ahora declaro, Señor, sanidad sobre el sistema nervioso. Bendición, Padre, tuya. Eres tú tocando a cada vida, a cada persona en esta misma hora. Es tu mano de amor y de misericordia tocando a cada persona, Señor, quitando todo mal, todo problema, Señor. Y aquellos que están luchando contra las drogas, el alcohol, eres tú liberándolos ahora mismo, Padre. Trae liberación ahora sobre esas vidas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Declaro un espíritu de poder, amor y dominio propio sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, amigos. Gracias por compartir este tiempo y no se olvide de poder compartir esta palabra con todos sus contactos. Edifique la vida de otro, bendiga la vida de otros. Nos vemos el día jueves y si tiene alguna otra necesidad, pónganlo en los comentarios que nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Que la gracia y el favor de Dios los acompañe todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.